El tema que tenemos para hoy es Juana del Estonar, mujer laica. Me voy a basar un poquito en ese libro y voy a hacer casi como una relectura, porque si se han dado cuenta, los que lo han leído, el libro aporta muchos datos sobre la vida de Juana en su vida laical y es muy interesante. Entonces, puede complementar lo que yo les voy a dar hoy, el volver sobre el libro para ver muchos detalles que yo no voy a mencionar, porque como les digo, voy a hacer más como una especie de relectura que me inspira a mí ese libro, que me ha inspirado. Entonces por ahí voy a empezar. Y bueno, tomar conciencia de que estas 3 charlas que programamos para la Pascua son como una preparación ya inmediata a la celebración de la fiesta de Juana del Estonar, que es como la clausura de este año jubilar. Bueno, entonces Albita ya nos está proyectando aquí el power. Entonces, lo que les estaba diciendo, iniciamos con esa conciencia y tomar conciencia, lo que dice ahí el segundo párrafo, que Juana de Estonar no es santa porque fue monja y porque fundó una comunidad religiosa. No, Juana de Estonar se hizo santa en el conjunto de su vida, que es una vida muy rica, realizada como en distintos estados de vida. Y esa es una riqueza importante de la vida de Juan. Y recordemos pues que santo es aquel que cuando la iglesia canoniza a alguien, es porque piensa que su vida puede inspirar a otros en el camino del seguimiento de Jesús. Y entonces lo que yo quiero es ver cómo la vida laical de Juana puede inspirar la vida laical de la mayoría de ustedes que como laicos están queriendo vivir su carisma. Eso es como lo que me propongo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y este primer parrafito y ya el comentario lo trae la introducción del libro y me parece muy bonito. Dice, cuando salimos de las manos creadoras de Dios, cada persona empieza una relación con Él que no se corta ni se apaga nunca. ¿Ya? Y ya con el solo hecho de crearnos, Dios entra en relación con nosotros. Y sin esa relación no existiríamos. Si nos perdemos, Él nos busca y nos reanima y nos devuelve a la alegría de lo comunitario, que es lo que estamos viendo en las apariciones a los discípulos estos días. Todos somos originales. Albita, la anterior, por favor. Sí. Somos originales, expresión de un matiz de Dios que ninguna otra persona podrá encarnar nunca en este mundo. Eso es una cosa maravillosa. Somos únicos y nadie puede reflejar a Dios de la manera que yo lo reflejo, o que Jairo lo refleja, o que Albita. Cada uno refleja a Dios desde su ser y desde su vida. Y Dios es el primero que cuida y nutre la originalidad de nuestra existencia. Y vamos a ver cómo cuidó la de Juana. Y esa existencia original nos sitúa a cada uno en un mundo, una historia, un contexto cercano con el que interactuamos y en el que se va manifestando la constante actuación de Dios por su Espíritu. Yo no sé si ustedes han visto que acaba de salir un libro de la vida del Papa que se llama Mi historia en la historia. Entonces, es un recuento más o menos de la historia
desde los años 30, cuando nació el Papa, hasta hoy, y cómo él ha vivido esa historia y cómo esa historia ha influido en él. Y eso pues nos pasa a todos. Todos estamos viviendo una historia y esa historia de alguna manera nos está modificando, nos está configurando. Entonces, esto es un poco como el enfoque de lo que yo les quiero mostrar ya en las diapositivas siguientes. Si recordemos lo que vimos en otro momento sobre la vocación laical el año pasado, vemos que se puede encuadrar en esas dos coordenadas. Laicos son hombres y mujeres bautizados que viven una relación profunda con Dios, nutrida por la fe cristiana, y están dispersos, enviados en un mundo que los va configurando y en el que están llamados a ser luz, sal y levadura. Recordemos que el énfasis de la vocación laical lo pusimos en la dimensión secular. Es una vocación para ser vivida en el mundo y allí llamados a ser luz, sal y levadura. Ese mundo del cual Dios decía, Jesús, que la mies es mucha y los obreros poco. Y ahí somos enviados cada uno como laico y todos como red laical. Bueno, con este marco de referencia vamos a mirar hoy la vida de Juana como mujer laica que fue a lo largo de casi más de 50 años. La vida de Juana, más de la mitad de su vida, fue laica. Y es una vida laica muy rica, como vamos a ver. Años marcados por las distintas etapas por las que atraviesa una mujer y un hombre también laicos: infancia, juventud, compromiso matrimonial, y ahí la experiencia de ser padre y madre, esposos, y para Juana, como para muchas, la experiencia de viudez y el reto de continuar la vida sola, acompañando a sus hijos. Esas son las etapas de una vida laical normal, ¿no? Por eso pienso que consciente o inconscientemente, Juana de Lestonac realizó su vida bajo esas dos coordenadas: la de una convicción profunda de ser hija de Dios y estar siempre en sus manos, abierta a su acción. En la historia de la orden se dice que para Juana el bautismo fue una vivencia muy especial, seguramente también por el hecho de que fue como el fruto de una lucha entre el papá y la mamá, el papá que quería a toda costa bautizar, pero ella se sentía hija de Dios, estar siempre en sus manos, abierta a su acción. Y al mismo tiempo la convicción de estar en el mundo en un contexto histórico del que iban surgiendo los mayores desafíos de su vida y en el que al mismo tiempo iba descubriendo las posibilidades nuevas que Dios le iba abriendo. Y esto fue lo que hizo de ella una santa. Juana, como vamos a ver, vivió muy de cara al mundo y muy consciente del mundo en que se situaba. ¿Es basura? Sigamos. Y ahora lo veo. Bueno, entonces vamos a mirar esa primera etapa. Olguita, si bajas esta primera etapa que viene marcada en el libro con este título: Juana, una mujer hija de su siglo. Su juventud entre 1556 cuando nació y 1573 cuando se casó. Y como sabemos, estos son unos daticos así que resumen esa etapa: un país y un hogar divididos en la Francia del siglo XVI, asolada por las guerras de religión,
Algo que este librito destaca y que tal vez no mencionamos mucho: un exilio doloroso a casa de su tío y su esposa. Un hermano de la mamá de Juana, que se llamaba Tomás de Iquén, era un ferviente calvinista. Y Juana Iquén, la mamá de Juana, quiso enviarla un tiempo con el tío como para que ella asimilara ahí la doctrina y la manera de ser de los calvinistas. Pero por influencia de su tío Miguel, que era católico, y que vio que aquel ambiente no le convenía a ella para nada, muy aislada de la realidad, consiguió que Juana pudiera volver. Y al volver, pues fue una joven como todas, en medio de los halagos del mundo, en una sociedad a la que pertenecía su familia, y con un padre muy preocupado de cuidar su fe, y que la fue poniendo como en contacto con quienes le podían ayudar. Ahí resumimos un poquito esa etapa de la vida de Juana. Pero vamos a ver qué nos dice esto. Son 17 años que de alguna manera forjaron en Juana la mujer que llegó a ser. 3 personas tuvieron gran influencia en ella y le ayudaron a iluminar el horizonte de su vida: su madre, su padre y su tío Miguel. A través de ellos y dentro del ambiente familiar, pudo crecer con los ojos muy abiertos al mundo, en un mundo que era de casi finales del siglo XVI, iba terminando el Renacimiento, empezaba la época moderna, pero apenas empezaban como a mirar qué era eso, un cambio de época realmente. Más adelante, Juana se hará consciente y muy consciente de lo que significó la reforma de Lutero, de la que a ella le tocó ya como el esplendor de esa reforma. Y vamos a mirar un poquito más esto porque es muy importante. Entonces, miramos en esta imagen las figuras claves en la vida de Juana en esta primera etapa. Su padre, que era como el guardián de su fe; su tío Miguel, que está ahí con los sobrinos, el que sobre todo desde la filosofía les comunicó esa visión positiva del mundo, eso de que el mundo es un libro abierto que necesitamos aprender a leer. Todo eso que Jairo nos explicaría muchísimo más, y que es una cosa muy bonita, lo del humanismo de Montaigne. Y les pongo ahí arriba la figura de Calvino. No tenía una imagen de su mamá, pero la influencia realmente fue el calvinismo. Y cuando leemos un poquito lo que fue el calvinismo, es que nos damos cuenta de que el calvinismo le aportó mucho a la sociedad en Suiza, en España, en Francia sobre todo, porque ellos fueron los que promovieron realmente la educación integral. Lutero decía que es que el hombre y la mujer se tenían que educar para estar en el mundo. Y no mencionaban tanto la religión, pero sí la lectura de la Biblia. Y los libros que él recomendaba, muy especialmente los libros sapienciales, porque la Biblia también pues iluminaba una manera de vivir. Pero es muy interesante todo lo que dice el calvinismo de la importancia de la educación. Y eso, pues cuando empezaba ya el siglo XVII, la Edad Moderna. Y entonces es muy probable que a Juana de Lestonat esto le haya quedado pues como muy impreso en su vida, que la educación es fundamental.
y era lo que ellos estaban promoviendo con las escuelas calvinistas, con esas tertulias a las que asistía su mamá. Entonces, como ven, ella creció en una sociedad, mejor, en un ambiente muy abierto al mundo. Entonces, lo que es más importante en esta primera etapa es como la obra que Dios fue haciendo en Juana. Ella, a la vez que iba conociendo lo del calvinismo y ya era como capaz de juzgar lo bueno y lo no tan bueno, entró en contacto con la obra de Santa Teresa de Jesús en España, que era la Reforma del Carmelo, que era una mujer que influyó mucho en la espiritualidad y en la vida religiosa. Y también en ese momento de la juventud de Juana, llegan los jesuitas a establecer el colegio de Burdeos. Ellos también se habían ido embuyendo de esto de la necesidad de la educación. Y entre los jesuitas, un padre Auger, que era un gran predicador y que le hizo mucho bien a Juana, como ayudándole a fundamentar su fe y enseñándole el arte de la oración. Y de ahí empezó Juana a tener realmente una vida de relación y de oración muy profunda. Y es ahí donde ella llega a escuchar aquella voz de cuida, hija, de no dejar apagar el fuego que he encendido en tu corazón y que te lleva con tanto ardor a servir. A mí me parece muy bonito ver como que esta frase, ya como muy al final de esos años jóvenes antes del matrimonio, precisamente cuando estaba en la lucha por aceptarlo, Dios le dice, cuida de no dejar apagar ese fuego. A mí me gusta mucho que no dejes apagar la llama, es no dejes apagar el fuego que he encendido en tu corazón, porque eso dice mucho más, no solo que ilumina, sino que mueve. El fuego es mucho más potente que solo la luz. Y eso es como lo que le queda a ella en ese momento en que ya tiene que llegar a aceptar el matrimonio que le han organizado, porque eso era la costumbre de la época. Entonces empieza una segunda etapa. Ya Juana es la señora de Montferrand Landiras, se va a vivir al castillo de su esposo en Landiras, en un campo inmenso de viñedos, donde tenían grandes propiedades. Y es un cambio pues muy grande en su vida. Y ella tiene que renunciar a sus sueños para abrirse a los de Dios. En el castillo la llaman la buena dama, porque ella empieza a entrar ahí en una relación muy cercana con los servidores del castillo. Esto la va abriendo como a esa otra esfera de la sociedad, donde ella en Burdeos casi no había tenido que ver. Sabemos que tuvo mucha dificultad para tener sus primeros hijos, y fue como una escuela de la esperanza para ella hasta ver por fin el fruto de una unión fecunda. Y una unión que resulta pues recompensada por 5 hijos con quienes aprenderá el arte de educar y ayudar a crecer. Una etapa feliz que llega a su fin con unas rupturas desgarradoras. Entonces vamos a mirar un poquito qué nos dice esta etapa de Juana. Es una etapa larga, de 1573 a 97, 24 años. Bueno, es la etapa más larga de su vida laical y podríamos decir que la más feliz y fecunda, aunque marcada pues por el dolor que al principio de no poder tener sus hijos. Es importante destacar el significado de esta larga etapa y la obra que Dios fue haciendo en ella.
Fíjense que fue muy importante para ella poder formar una familia unida por la fe y por el amor, cuando había vivido 17 años en una familia desunida. Un ambiente tranquilo en el castillo y el despertar en ella de la conciencia social, como les decía, conocer otro tipo de personas que tienen que luchar por la vida, que tienen que vivir no rodeada de las comodidades que ella tenía. Y también, pues, el asumir la educación de sus hijos, seguramente siguiendo lo que ella recibió de su papá, pero mucho más importante lo de su tío, porque precisamente en esos años se publicaron los ensayos y ahí aprendería ella mucho sobre la educación. Entonces, todo esto hizo que Juana se forjara como una mujer que sobrepasaba el perfil de las mujeres casadas de su tiempo. Una mujer culta, inteligente, con una mente muy abierta. No era común ese tipo de mujeres en aquel momento. Y tenemos ahí esa imagen que le coloco como imágenes de una etapa feliz. Yo creo que para todo hombre y mujer llamados al matrimonio, pues estas son imágenes de momentos muy felices de la vida y de toda una etapa de tener los hijos, de verlos crecer. Es una etapa maravillosa. Esta es también, así como vimos que era una etapa muy rica en experiencias, es también la etapa en la que Juana experimenta la fragilidad de la vida y lo que supone la pérdida de sus seres queridos. Porque sabemos que murió su padre, 2 años después murió el tío Miguel, y un poco después su esposo y su hijo mayor. Hagámonos cargo de lo que para Juana fue, en un término de 6 o 7 años, perder esas 4 personas. A la vida de aquel hogar feliz sucede a sus 41 años una profunda soledad afectiva y la pérdida de sus mayores apoyos. Y por otro lado, la responsabilidad con todo lo que le queda. Y ella siente, por lo tanto, el impulso a asumir la nueva y casi desbordante responsabilidad de terminar la educación de sus hijos y empezar a administrar la herencia inmensa que le había dejado su esposo. Y allí sería María como mujer de fe, que vivió también la oscuridad de la fe, la que sería su modelo muy particular en esta etapa. Bueno, entonces, como vemos ahí, Juana de Lestonar, a los 41 años, ha vivido ya una etapa muy rica, pero muy de cara a Dios y a su responsabilidad. Y pasamos a la etapa de viudez. Juana vuelve a tener su nombre de familia, Juana de Lestonar, de la etapa de 1597-1603, una viuda luchadora. Es la cabeza de familia durante 6 años, administrando sus bienes, pero dice que ella salía también a buscar a los pobres, los enfermos, los encarcelados, que iba con frecuencia a Burdeos a enterarse de lo que pasaba allá. Una mujer pues muy abierta, como decía, y anclada en la roca que era para ella la relación con Dios. Bueno, y ahí una llamada irresistible. Ella siente como que Dios la llama nuevamente a entregarse totalmente a Él.
Y trae la historia de la orden, un diálogo muy bonito que ella tiene con su hijo mayor, comunicándole ya la decisión que ha tomado de entrar al CIST, dejarlos y irse al CIST. Entonces, esta etapa de la viudez, yo creo que pocas veces nos hemos detenido en ella. Y sin embargo, es una etapa muy rica en la que ella aprendió mucho y nos enseña mucho. La vemos ahí como una mujer fuerte, consciente de la trascendencia de esa última etapa de la formación de sus hijos y dispuesta a aprender haciendo en todo lo de la administración de su herencia, de sus bienes. Entonces, es muy sensible al mismo tiempo a la situación social que se vive por causa de la nueva peste que empieza a invadir Europa. Entonces, la pobreza que dejan los años de la crisis empieza a superarse. Bueno, Juana no se deja absorber por la agitación que todo esto trae, la educación de sus hijos, la administración, el contacto con Bourdieu. Su relación íntima con Dios en la oración es lo que la sostiene y es ahí donde encuentra la luz y la fuerza para afrontar cada día lo que la vida le va presentando. Y para Juana se va haciendo muy claro a lo largo de su vida que hay que morir para vivir y que la vida que vale es la que se entrega. Entonces, esa decisión, esa convicción es lo que la sostiene a ella para tomar la decisión de dejar su familia, dejar sus hijos, dejarlo todo, como con la convicción de que ha cumplido ya una misión y que Dios la llama y le regala la posibilidad de realizar el sueño de su juventud, que fue hacerse religiosa. Bueno, entonces esta etapa, que es corta, pero es también muy importante por lo que Juana fue viviendo ahí. Bueno, ahí del ambiente del hogar a la vida del claustro. Y esa es la despedida de su hijo, pues que todos hemos leído en la vida de Santa Juana, y no solo de su hijo, sino de la hija, que sorpresivamente llega cuando ella había evitado despedirse. Y sale a la vida del claustro, pues como con la convicción de que ha cumplido una misión y que ahora se entregará totalmente a Dios. Y ahí parece como que terminara la vida de Juana. Y vamos a ver lo que Dios tenía para ella. Bueno, entonces en el Cister sabemos que ella toma el nombre de Juana de San Bernardo. Y es solo ese año 1603, que fue pues un año tan decisivo en la vida de Juana y que recordamos siempre en la historia de la compañía, el año de la experiencia fundante. Y recordamos que el capítulo del 2003 fue experiencia fundante, pasión evangelizadora. Fue el regalo que Dios le dio a Juana en ese momento. Bueno, una novicia abierta a las sorpresas de Dios, llega al claustro, al puerto de Tolosa, con la ilusión de realizar su sueño y se dedica totalmente. Pero el espíritu está pronto y la carne frágil. Y llega la crisis y lo que sabemos que tiene que salir. Y una noche de angustia, de búsqueda de Dios, de desconcierto,
y ahí es donde Dios le revela lo que espera de ella. Entonces vamos a mirar ese punto. Este es quizás el episodio de la vida de Juana que más hemos profundizado, lo conocemos muy bien. Pero para mí es como de una hondura tan grande que siempre podemos sacar algo más cuando nos acercamos a esa crisis existencial que afronta Juana y que es la que a todos nos llega en algún momento de la vida, en un momento de un fracaso profundo, de una enfermedad grave, de ver el final cuando menos lo esperábamos. Es una crisis existencial. Para Juana, aquello tuvo que ser algo pues demasiado profundo. Y de nuevo la oración es el refugio. Su diálogo con Dios también nos enseña mucho. Ella empieza como reclamándole a Dios, diciendo, pero mira, todo lo que yo he hecho, todo lo que he vivido, hasta que me trajiste aquí, Señor, que se interroga, duda de la autenticidad de lo que ha vivido, lo formula, pero no logra como detenerse, se hace 1000 preguntas, pero no se detiene a profundizar ninguna. La incertidumbre es total. Estas imágenes de la oscuridad a la luz en una noche de oración están tomadas de un librito que escribió una hermana de la compañía y se llama La Noche del Chiste. Y es una lectura muy linda que ella hace, la escribió a sus 93 años y a esa edad hizo estos dibujos, en que fue como mostrando el proceso de esa oración, que empieza en total desconcierto, de repente logra detenerse y pensar un poquito más y de pronto empieza a vislumbrar algo cuando como quien dice, cae en la cuenta, bueno, yo ya he hablado, ahora habla, Señor, y yo te escucho. Y cuando esto sucede, es cuando Dios le deja ver la situación de la juventud y le hace sentir que ella es la que tiene que tender la mano. Y entonces ahí es como que ella ve eso y recuerda la frase aquella de su juventud. Cuida, hija, de no dejar apagar la llama. Como quien dice, aquí tienes que retomar esa llama que encendía en tu juventud y que te ha llevado con tanto ardor a servir. Entonces, leer la oración como mirando lo que Juana nos enseña es muy importante. Cuando uno la lee en la historia de la orden, ve que el momento clave es cuando ella logra decir, habla, Señor, que tu sierva escuche. Porque eso es lo que a veces nos falta en la oración cuando estamos agobiados por una necesidad y lo que queremos es hablarle a Dios. ¿De qué necesitamos? Habla, Señor, que tu sierva escucha y su espíritu se apacigua, logra percibir o ver, se habla de una visión, lo que Dios quiere mostrar. Y de nuevo siente que hay que morir para vivir, pero que hay un fuego interior que la impulsa a acoger lo que Dios le va a mostrar. Entonces empieza a germinar en su corazón otro sueño, el que Dios tenía para ella a sus 47 años. Bueno, y llegamos ya casi a la última etapa. Señora del Estonac, 1604 a 1606. Una mujer a la escucha del Espíritu. Bueno, sabemos que ella sale, lo primero es volver con su hija, que está
en vísperas de matrimonio, viaja para acompañarla. Después de que cumple todo eso, se retira al castillo del amor y luego de ahí tiene que volver a Burdeos a buscar quién le va a ayudar a realizar lo que Dios le mostró en el Cister, y es cuando ya se encuentra con los jesuitas. Esta es esa etapa. Entonces vamos a mirar lo que podemos sacar de ahí. Bueno, esta última etapa de casi 3 años, que parece ser como la transición entre Juana, mujer laica, y Juana, fundadora de la orden, es también densa y fecunda. Juana sale del Cister confortada por aquella profunda experiencia de oración. Sabe que junto al gozo del reencuentro con sus hijos, ella va a encontrar críticas y hasta burlas de gente que la ven como una fracasada, como decir, ya se lo advertimos, ya lo comentamos cuando supimos que se fue. Pero es preciso pagar eso como el precio de su determinación a ser fiel a lo que Dios le fue pidiendo en cada etapa de su vida. Bueno, entonces emprende el viaje para acompañar a su hija, y ahí es cuando empieza a encontrar otro tipo de relaciones. El matrimonio va a ser en una zona muy calvinista. Ella empieza ahí a tener relaciones aún con jóvenes calvinistas, y ahí es donde encuentra a Susana de Briançon, que luego va a ser una mujer destacada en la fundación. Pero Juana no duda en comentar ese fuego que ella tiene, esa inquietud, y va encontrando que eso tiene eco en las personas que Dios le va a presentar. Bueno, y logra por fin encontrar un lugar para la oración y el discernimiento. Ella siente que todo lo vivido en el Cister y en aquella última noche, y lo que fue encontrando al salir, como que lo tiene que ponderar profundamente, lo tiene que discernir. A ver, ¿qué es todo esto que Dios me ha querido mostrar? En el Castillo del Amor, es solo una página en la historia de la orden, pero a mí me parece preciosa. Ella lo primero que hace ahí es hacer una relectura de su vida y ver cómo la fue conduciendo Dios a través de las distintas etapas, y ahora la pone a soñar con otro proyecto que le va a coger su vida. Pero hay una cosa que yo quiero destacar aquí, aquí comprende, y lo dice la historia, que Dios la había sacado del mundo para hacerle gustar en el claustro las delicias de la vida contemplativa, el encuentro íntimo con Dios. Y ahora la devuelve al mundo para que se sitúe en él con una nueva mirada y se abra desde ahí a una manera nueva de encontrar a Dios. Fíjense que tan interesante es cómo Dios la va haciendo sensible a eso que va a ser característico de la compañía, de la contemplación y la acción, o de buscar y hallar a Dios en todo. ¿Bueno? Entonces ella entiende eso y va viendo que por ahí quiere Dios algo de ella. Deja aquel lugar silencioso y apartado y vuelve a Burdeos, donde dice que empezaba la peste a hacer estrago. Busca la orientación en unos primeros padres jesuitas con los que se encuentran, pero realmente ellos no le hacen ningún caso a eso que ella les cuenta, de que está viendo como que Dios le pide un nuevo modo de vida religiosa al servicio de la mujer. No,
parece que ellos están también tan impresionados por lo de la peste, que lo que le dicen es, no, usted ahora es mejor que responda a las necesidades de este momento, atender a los pobres, los enfermos y acompañar a otras que están haciendo lo mismo. Y fue un momento en que Juana pues como que fue aprendiendo más y más a ir al ritmo de Dios. Ella que había salido con todo su ímpetu, ahora viene esta etapa de, bueno, dedicarse a eso y a entrar en contacto con otro tipo de personas que atienden a los enfermos. Y esta, pues ve ella que es también una manera esencial de buscar y hallar a Dios en la atención a los pobres y a los enfermos. Pero vemos que en Juana va siendo fuerte esta sensibilidad a los pobres, a la gente que tiene que luchar también la vida. Bueno, Juana, con su proyecto en ciernes en favor de la mujer, desde un modo nuevo de vida religiosa, se encuentra con dos jesuitas que en su oración buscan y disciernen cómo hacer por la juventud femenina lo que ellos ya están haciendo por los niños y jóvenes. Y ambos quieren esto desde la vida religiosa apostólica. Entonces, este es como el encuentro decisivo ya para Juana, el apoyo que ella necesitaba. Y la historia de la orden pues se detiene bastante en lo que fue ese conocerse mutuamente los jesuitas y Juana, ver sus intereses, ver lo que mutuamente se podían aportar, pues hasta que ven que Juana tiene que ser la cabeza de ese proyecto y la fundadora, porque ella tiene muy claro lo que Dios le había mostrado. Y entonces, tanto de parte de los jesuitas como de Juana, hay jóvenes interesadas en adherirse a ese proyecto. Y digo ahí, es como la cantera de donde saldrán las piedras fundamentales de la Compañía de María. Entonces, una última diapositiva, Albita. Estos dos caminos que se encuentran. Juana sueña un proyecto de vida religiosa apostólica en favor de la mujer y de la juventud. Dos jesuitas sueñan un proyecto apostólico para la educación de la mujer. Entonces, dos caminos de búsqueda soñando un proyecto, llegada la hora de Dios se encuentran y se hacen búsqueda común hasta lograr la meta soñada. Y ahí empieza la etapa de Juana fundadora. Pero entonces, como vemos, es una vida laical muy rica, en la que ella fue aprendiendo mucho y nos enseña mucho también de lo que es la vocación laical. Bueno, entonces, pues la idea es que con esto ustedes puedan aprovechar más el librito y que a lo mejor en los grupos puedan ir profundizando esas etapas. Y otra cosa importante sería como cada uno de nosotros mirar las etapas de su vida y cómo nos ha modelado la relación con Dios y el mundo que nos ha tocado vivir cada etapa. Esa ha sido como la clave de lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias.